La guerra espiritual del cristiano, luchando como hijos de Dios en el reino de la luz. Hoy, queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos adentramos en un tema de gran relevancia en la vida del creyente, la guerra espiritual. Como hijos de Dios, somos llamados a enfrentar una batalla constante en el ámbito espiritual, una lucha en la que están en juego nuestra fe, nuestra comunión con Dios y la expansión del reino de los cielos. A través de este sermón, exploraremos la profundidad de esta guerra, sus causas, las estrategias del enemigo y las armas poderosas que Dios nos ha proporcionado para la victoria. La realidad de la guerra espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta declaración nos revela que la guerra espiritual es una realidad innegable que trasciende lo visible. La guerra espiritual es una batalla invisible pero tangible que afecta nuestras vidas, familias y comunidades. Satanás y sus fuerzas espirituales están en constante oposición a los planes de Dios para nuestra vida y para el mundo. Las causas de la guerra espiritual. La desobediencia al plan de Dios fue la raíz de la guerra espiritual, comenzando en el cielo cuando Lucifer se rebeló contra Dios y fue expulsado como Satanás, Isaías 14, 12-15. En el Edén, la entrada del pecado a través de Adán y Eva abrió la puerta a la guerra espiritual en la tierra. Desde entonces, la humanidad ha estado en un conflicto espiritual constante. Las estrategias del enemigo. Satanás utiliza una variedad de estrategias para atacar a los creyentes, incluyendo la tentación, la acusación, la división, el miedo y la confusión. Su objetivo es alejarnos de Dios y debilitar nuestra fe. El enemigo también busca sembrar dudas sobre la bondad y el poder de Dios, llevándonos a cuestionar nuestras creencias y alejarnos de la verdad. Las armas de nuestra guerra. 2 Corintios 10:4 nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son divinamente poderosas y eficaces. La oración es una de nuestras armas más poderosas. En Efesios 6:18, se nos insta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración nos conecta con Dios y nos fortalece en la batalla espiritual. La palabra de Dios, la Biblia, es otra arma esencial. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Conocer y aplicar las Escrituras nos capacita para enfrentar las artimañas del enemigo. La armadura espiritual descrita en Efesios 6, 13-17 incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Debemos vestirnos con esta armadura todos los días y confiar en la protección y fortaleza que Dios nos ofrece. La protección divina. Dios no nos deja solos en esta guerra. Él nos provee de su protección divina y de su presencia constante. Debemos recordar que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Romanos 8:37. Con Dios de nuestro lado, no hay enemigo que pueda derrotarnos. En conclusión, queridos hermanos y hermanas, la guerra espiritual es una realidad que todos enfrentamos como hijos de Dios. Pero no estamos indefensos. Tenemos poderosas armas espirituales a nuestra disposición, la oración, la palabra de Dios y la armadura espiritual. Con la protección divina y nuestra fe en Cristo, podemos resistir las artimañas del enemigo y vivir victoriosamente en esta guerra espiritual. Recordemos siempre que nuestra victoria no se basa en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios que opera en nosotros. Sigamos luchando con valentía y confiando en el Señor para superar en esta guerra espiritual y avanzar en la expansión del reino de Dios. Amén.